Buenas tardes a todos desde OBS Business School, desde el edificio de Planeta Formación y Universidades. Un placer, como siempre, saludaros a todos nuestros estudiantes de OBS, aquellos que estáis iniciando vuestro máster, aquellos que estáis más avanzados, aquellos que estáis a punto de finalizar. Como sabéis, el formato de encuentro directivo está especialmente dirigido a vosotros, alumnos de OBS, esperando que suponga un valor añadido a lo que puedan ser los cursos de vuestros másters que esperamos que estéis disfrutando. Como sabéis, también intentamos siempre plantear que puedan ser conceptos, temas de máxima actualidad y con figuras de máximo relieve. Es el caso de esta noche con el encuentro directivo Dirección y Gestión Sanitaria en el siglo XXI, retos y oportunidades. Este encuentro directivo se enmarca en este caso dentro del área de Dirección General, que es el área que tengo la suerte de coordinar hace un par de años en OBS Business School. Debo decir también y agradecer mucho el trabajo a mis compañeras, a la doctora Cristina Sancha y a la doctora Alba Barbará, que me ayudan siempre mucho a organizar estos encuentros directivos. Por tanto, gracias, mi agradecimiento a todo el equipo en ese sentido. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Boi Ruiz. Boi Ruiz tiene una trayectoria profesional impresionante y además es director del nuevo máster en Dirección y Gestión Sanitaria que ofrecemos en OBS Business School. Este máster ha iniciado ya su primera edición hace unos meses y está siendo un éxito. Tenemos también ya una segunda edición a las puertas y está siendo un éxito de estudiantes, un éxito a nivel del claustro. Vamos hoy a aprovechar para explicar un poquito en qué consiste ese máster y aprovechar sobre todo para dilucidar en qué consiste, cuáles son las claves y las grandes incógnitas de esa dirección y gestión sanitaria del siglo XXI. Como siempre, lo más importante, vamos a hacer un planteamiento de unos 40 minutos de entrevista al doctor Boi Ruiz y luego tenemos unos 10 minutos de preguntas para nuestros estudiantes de OBS Business School. Os recuerdo, almohadilla OBS Encuentro Directivo, por favor, cualquier pregunta la vais enviando a través de las redes sociales, la recogemos y estamos seguras que Boi nos hará el honor de contestarla al final de la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Boi Ruiz por estar esta tarde-noche en Barcelona con nosotros. Bueno, muchas gracias por la confianza de OBS Business School en pensar en que pueda ser de utilidad para los alumnos todo lo que pueda decir y todo aquello que de alguna manera sea capaz de explicar. Gracias, Boi. Le he preguntado si le podía tutear y me ha dado su permiso, así que lo haré. Diré algunas líneas muy resumidas de su trayectoria, imposible de recabar en tan poco tiempo. Boi Ruiz es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor por la Universidad de Barcelona. Su puesto quizá más relevante o con más representación fue cuando fue consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña durante la presidencia de Artur Mas, durante 6 años, entre 2010 y 2016. Tiene una experiencia enorme y muy amplia en el ámbito clínico hospitalario, de muchos años de recorrido, y 2 apuntes finales también sobre su trayectoria. Ha estado muy implicado como director general, en este caso de la Unión Catalana de Hospitales, y ha sido vocal de la Junta Directiva de Fomento de Trabajo Nacional en Cataluña. Por tanto, como comentaba, una trayectoria espectacular. Como siempre, también vamos a hacer un planteamiento de estructura, de cómo vamos a plantear esta entrevista y un poquito para que los alumnos puedan irnos siguiendo bien esta tarde. Vamos a ver primero un primer bloque de definición, de enmarcar en qué consiste esta dirección y gestión sanitaria del siglo XXI. Vamos a intentar definirla o definir algunos de los conceptos claves. En un segundo bloque vamos a plantear el contexto, vamos a ver en qué consiste los instrumentos claves de gestión transversal y un tema absolutamente también crucial que desarrollamos en el máster de OBS, el tema de la gestión clínica. Por tanto, ese sería un segundo bloque. Finalmente, siempre hacemos un bloque de conclusiones, presente y futuro, próximos retos, un poquito de cuál es la visión a medio largo plazo y finalmente, como decía, las preguntas de nuestros estudiantes. Siempre es un placer recibir vuestras preguntas. Intentará el doctor Boi Ruiz contestarlas en almohadilla OBS Encuentro Directivo a través de las redes sociales. Por tanto, bienvenidos a todos en esta tarde-noche. Vamos a ir empezando.
¿En qué consiste, Boi, si lo tienes que explicar un poquito así de inicio, la dirección y gestión sanitaria? Bueno, permíteme antes de contestar darte las gracias por la presentación y también recordar que las dilatadas carreras profesionales son directamente proporcionales a la edad y por lo tanto uno ya tiene unos años y por lo tanto lo lógico es que tenga una dilatada carrera, ¿no? Y después recordar que vamos a hablar de dirigir empresas y organizaciones que tienen que preocuparse de un elemento que es muy curioso, que es el elemento de la salud, del que solo nos preocupamos cuando la perdemos. Por lo tanto, eso ya tiene en sí mismo una cierta complejidad, ¿no? Y dirigir y gestionar entidades sanitarias y organizaciones sanitarias, pues es tener la responsabilidad de llevar esa organización por un camino trazado, eso es el dirigir, conducir la organización por el camino trazado y tomar las decisiones pertinentes cuando aparecen todos y cada uno de los elementos que pueden dificultar el que por ese camino previsto se pueda circular con normalidad. Y por lo tanto tiene una enorme complejidad porque en cualquier momento el camino previsto en lo que es la atención sanitaria puede tener sus episodios de cambio y por otro lado además porque desde el punto de vista de la organización hablamos de organizaciones complejas en las que aparecen prácticamente todos los elementos que componen la propia sociedad. Si vemos la organización de un centro sanitario o una organización sanitaria, veremos que en todos los niveles de su organización están todos los niveles que luego se reproducen en la sociedad. Eso es muy interesante. Nosotros en OBS, los diferentes programas que ofrecemos, todos ellos tienen una componente esencial de management, ¿no? Pero lo que me gustaría hacer es ver o preguntarte cómo se diferencia el management y la dirección sanitaria de la de otros sectores. Sí. ¿Por qué necesitamos un máster en dirección y gestión sanitaria concretamente? Claro, ¿no? Si nosotros hiciéramos formación de management clásico, nos encontraríamos que con diferentes proporciones, pero en todas las organizaciones hay tres grandes funciones. Una primera función es diseñar un producto o un servicio. Una siguiente función es producir ese bien o ese servicio y una tercera venderlo. Y esas tres responsabilidades normalmente en una organización de cualquier otro tipo están perfectamente diferenciadas. En una organización sanitaria no. El personal sanitario, el de primera línea, es el que va a diseñar, el que va a producir y el que va a vender. Es decir, el cirujano o la enfermera van a ser el que le van a decir van a decidir lo que le van a hacer al paciente, diseño. La enfermera decidirá si le pone el suero en el brazo, se lo pone en la pierna, se lo pone en el dorso de la mano. 2, lo va a hacer. Y 3, va a convencer al paciente que se lo deje hacer. Exactamente el cirujano lo mismo, pues va a decidir qué operación va a hacer, la va a hacer y va a convencer al paciente de que se la deje hacer. Por lo tanto, la complejidad que tiene la gestión sanitaria es precisamente esa. ¿Cómo vamos a ordenar procesos y jerarquizar funciones si la decisión última está en manos de lo que sería el front office de producción? Eso es lo que diferencia de cualquier otra organización. Y además, tienes que tener la capacidad de entender que esa gestión necesita una materia prima que solo la tienen los profesionales, que es la materia prima del conocimiento. Y por lo tanto, cómo gestionas el conocimiento, cómo gestionas sus decisiones y cómo esas decisiones son lo más coste eficiente posible para que precisamente esa organización pueda seguir viviendo al día siguiente en términos de viabilidad y sostenibilidad. ¿Habría otros sectores con estas peculiaridades o sería algo especialmente muy Yo creo que es muy característico, como explicamos anteriormente de la organización en el máster, las organizaciones que se pueden acercar más, de acuerdo con la teoría de organización de Henry Mintzberg, serían las universidades, aunque es cierto que los profesores no hacen la venta, a diferencia de los personal sanitario, y podrían ser empresas de alta tecnología, como por ejemplo la NASA. Son las empresas que más se podrían ser similares a las organizaciones sanitarias, pero creo que no hay ninguna organización en que las tres funciones, diseño, producción y venta, recaigan en la misma persona.
Interesante. Un tema también que nos preocupa mucho en los planteamientos que hacemos de los másters de OBS, ¿cuáles serían de cara a poder preparar mejor a nuestros estudiantes y ofrecerles un valor añadido, cuáles serían las competencias clave a desarrollar para los profesionales del management en este sector específico, en lo que pueda ser la dirección sanitaria? En la dirección sanitaria, los responsables directivos, al nivel que sea de la organización, su competencia primordial es sus conocimientos y capacidad de coordinar todos y cada uno de los elementos que son necesarios. Hay unos que son imprescindibles. El primer elemento imprescindible es que haya enfermos. Si no hay enfermo, no hay sistema sanitario. El segundo es que haya personal sanitario. Si no hay personal sanitario y no hay enfermo, no se produce la interacción, por lo tanto no se mueven todas las demás cosas, pero todo lo demás son organismos y organizaciones complementarias del core business que necesitan gran capacidad de coordinación y entendimiento entre cada uno de los conflictos de intereses que se van a producir, derivados de la decisión que toma un profesional sanitario delante de un paciente. No olvidemos que toda la organización de un centro sanitario y del sistema sanitario en su conjunto, el epicentro es cuando se sienta una persona que se siente mal delante de un profesional sanitario y ese profesional sanitario tiene que tomar decisiones. Ahí empiezan a moverse todas las fichas de dominó. Desde pedir una analítica, hacer una prescripción, hacer un consejo, a ingresar al paciente, al pedir pruebas complementarias, todo eso requiere un sistema muy sincronizado de coordinación. Es un sistema que acepta con mucha dificultad la jerarquización de procesos regulados, porque pesa mucho la autoritas. Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? En una sesión clínica no se toma una decisión democrática de qué tipo de operación se le hace a un paciente o no se vota, se admite que el que más sabe decida. Por lo tanto, son organizaciones que sus directivos requieren tener esa conciencia plena de que la producción está abajo, que en todo caso hay que establecer acuerdos de normalizar lo máximo posible los procesos, se llaman consensos, protocolos, normas, pero básicamente gran capacidad de coordinar y aquel principio de algún sabio, creo que es chino, que decía que en cualquier momento de la vida, y especialmente en organizaciones complejas como la sanitaria, eso lo añado yo, hay que tener paciencia para no cambiar aquello que no se puede cambiar y paciencia para cambiar poco a poco lo que sí se puede cambiar, pero sobre todo es tener sabiduría para saber qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Muchas gracias. Conocimiento, coordinación y paciencia, ¿no? Serían tres elementos claves. Eso sería un poquito el primer bloque de definiciones y de entrar un poquito a definir. Y sobre todo, si me permites, hay un elemento importante que no se debe escapar a ningún directivo de cualquier nivel de la organización, que el fin último y único que justifica la organización es el paciente. El fin último. Lo demás son intereses complementarios, pero que el objetivo primario y primordial es el que tú puedas curar a alguien, lo puedas aliviar si no lo puedes curar, que salga y que salga de allí con algo con lo que no entró. Ese es el principio de la máxima responsabilidad de un centro sanitario. El paciente como cliente esencial, evidentemente. Pasaríamos a un segundo bloque, un bloque de contextualizar un poquito en qué contexto estamos operando, para entender dónde se encuentra una organización sanitaria prestadora de servicios. ¿En qué consisten las políticas sanitarias, modelos y sistemas sanitarios? Es una pregunta muy amplia, entiendo. Pero es importante, y sobre todo importante porque tenemos como sabes, una audiencia muy internacional, una audiencia mayoritariamente latinoamericana, pero muy es muy importante el centrarnos, porque hay un elemento fundamental que no hay que olvidar, que es de carácter universal, sea cual sea el país, por encima de lo que en ese país se haga, hay un reconocimiento de la atención sanitaria y de la protección de la salud como un derecho humano. Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ese derecho humano, que es lo que tiene que orientar la atención sanitaria y las decisiones que toman los gobiernos, en función de cómo los gobiernos respondan a satisfacer ese derecho universal, tenemos un modelo sanitario determinado. Por ejemplo, tenemos un modelo sanitario en el que el Estado reconoce en su propia Constitución, como es Estados Unidos, que dice, mire, el derecho a la atención sanitaria se lo tiene que procurar cada uno de los ciudadanos.
Y por lo tanto, en todo caso, el Estado ya actuará en un momento en el que el ciudadano pues, se vea impedido por razones económicas y ya lo asistirá desde un concepto beneficencia el Estado. Los sistemas Medicare y Medicaid que hay en Estados Unidos, pero en Estados Unidos cada ciudadano es consciente de que la responsabilidad de atender sus necesidades de salud le corresponden a ellos. Y ahí tenemos los grandes debates en los sistemas Obamacare o la regresión a un modelo mucho más liberal. Otros países dicen, no, mire, la obligación de satisfacer el derecho le corresponde al Estado. Y por lo tanto, el Estado establece una satisfacción de ese derecho con una cartera de prestaciones. ¿Quién va a pagar eso? Por lo tanto, si se va a pagar con los impuestos generales, por lo tanto, a través de todos los contribuyentes. ¿Y qué población tiene derecho? Y eso estamos hablando de los sistemas nacionales de salud, que son los sistemas que rigen básicamente en Europa y prácticamente en la mayoría de países latinoamericanos. Es decir, un sistema que da cobertura a todos los ciudadanos, que se paga a través de los impuestos de todos los ciudadanos y que da derecho a una cartera amplísima de prestaciones. Para definirlo de una manera muy sencilla es, yo aporto según mis posibilidades y recibo según mis necesidades. El nivel de desarrollo en los diferentes países que tienen esos sistemas es diferente. Todavía no hemos llegado en algunos a la universalización absoluta. Hay muchos países que complementan ese sistema nacional de salud con otro que es anterior a ese en el propio país, que son los sistemas de seguridad social. Es decir, solo tenían derecho a la atención sanitaria los trabajadores que cotizaban y las empresas para ellos y para sus familiares. Aquellos que quedaron excluidos son aquellos que se han ido incluyendo en estos sistemas nacionales de salud. Por lo tanto, es muy importante tener claro que el modelo sanitario es la manera en que se decide políticamente dar respuesta a ese derecho, desde el punto de vista de las constituciones, desde el punto de vista de las leyes. Y después tenemos los sistemas, que no hay que confundir con los modelos. Los sistemas es cómo se organiza en un Estado la atención sanitaria al servicio de esa decisión de modelo que se ha tomado. Si se decide, pues mire, el Estado será el garante de todo y el financiador de la atención, pero no tiene por qué ser necesariamente el prestador de los servicios y puede colaborar la iniciativa privada en la prestación de los servicios o no, será todo del Estado, etc. Eso es el sistema. Por lo tanto, diferenciemos entre modelo y sistema. Y el modelo, insisto, es una decisión puramente política de respuesta a cómo se satisface el derecho reconocido en la Carta de Naciones Unidas. El modelo entiendo que es muy difícil cambiarlo de las dos, digamos, de los dos grandes bloques, sí, tienen matices. Modelos. Y aquí sí me gustaría que nos dieras algún recuerdo de tu época como consejero de la Generalitat de Cataluña, de qué partida presupuestaria estamos hablando, de qué tipo de decisiones estamos hablando, un poquito claro, para dar ejemplos. Yo tuve el encargo del presidente de la Generalitat de, en una situación económica de gran dificultad, el que el sistema no se hundiera, por lo tanto que el sistema fuera viable. Con una serie de condiciones que me puso muy claras el presidente encima de la mesa y que ligan con la concepción de la respuesta a ese derecho que decíamos de carácter universal. Primero, mantener el carácter universal, es decir, no podíamos excluir a ningún ciudadano de la atención. Dos, mantener la cartera de prestaciones tal cual. Y tres, mantener los equipamientos en funcionamiento que teníamos. Y a partir de aquí, mi condición fue el decir, hombre, si el presupuesto de la Generalitat en su conjunto va a bajar, yo quiero compensar en parte esa bajada del presupuesto con una mayor participación del presupuesto por parte del Departamento de Salud. Y pasamos de tener el 36% del conjunto del presupuesto a disponer del 40%. Por lo tanto, esas son las premisas mayores con las que empezamos a trabajar. Si vamos al detalle, cuando yo llego al gobierno, el Ministerio, la Consejería de Sanidad, gastaba 10.850 millones en atender a una población de 7,5 millones de catalanes, de los cuales 850 nos los dejaban los bancos, era déficit, y 10.000 salían del presupuesto. En el año 2011, lamentablemente me dijeron que no podía, nadie me prestaría los 250 millones que faltaban, por lo tanto no teníamos autorización para endeudarnos y que en el presupuesto pasaría a ser, contando que sería el 40%, alrededor de 8.500 millones. Y tenía que hacer lo mismo con 8.500 millones que con 10.850. Por lo tanto,
si desde el punto de vista de funcionamiento, eso es economía doméstica, si sigues gastando al mismo ritmo que gastabas y te han bajado el sueldo, no llegarás a final del año. Por lo tanto, había que empezar a bajar el gasto diario y ordinario para poder llegar a fin de año y que el sistema no cayera. Si no puedes variar a la población, si no puedes cerrar centros sanitarios, si no puedes tocar el catálogo de prestaciones, no solo porque no puedas, sino por convicción no lo hubiera hecho, tienes que actuar sobre los costes. Y eso lo explicamos muy bien en el máster, en la parte de gestión económica. Explicamos cuáles son las variables del coste sanitario. Las variables del coste son el coste de los recursos humanos, el coste de los medicamentos y el coste de las inversiones. El resto es anecdótico en términos generales, ¿no? El coste de los recursos humanos supone el 60% del gasto del presupuesto, aproximadamente, y la farmacia casi el 30%. Por lo tanto, no quedaba más remedio que reducir el coste del personal y de los recursos humanos, pero sin prescindir del volumen de recursos que necesitas para mantener la producción de servicios. Por lo tanto, básicamente una bajada de salarios que ya empezó en el 2010, que fue de un 5%, si no recuerdo mal, y nosotros añadimos un 4 más, prácticamente podemos decir que en términos de poder adquisitivo, teniendo en cuenta no solo la reducción, sino los incrementos, aunque han sido muy bajos del IPC, los profesionales sanitarios en Cataluña han perdido un poder adquisitivo en un 15% aproximadamente. Además, sí que hubo que hacer una cierta racionalización en los recursos y en la organización, por lo tanto se perdieron muchos puestos de trabajo no fijos, puestos de suplencias, puestos de refuerzo, etcétera, etcétera. Eso fue lo más duro, porque yo soy médico, mi mujer es enfermera, tener que asumir la decisión y la responsabilidad de a todos los colectivos de bata blanca y de no bata blanca de los hospitales y de los centros sanitarios bajarles el sueldo, por mucho que lo expliques, a veces la política también no quiere entenderlo, pero por mucho que lo expliques, pues no es fácil ni contenta a nadie, ¿no? Y por otro lado, otro elemento clave era bajar el gasto farmacéutico. Aquí sí que hubo una intervención directa del Estado en una parte importante. El Estado bajó los precios de los medicamentos, con lo que nos aligeró los costes, pero tuvimos que hacer políticas muy agresivas, con gran colaboración de los profesionales, en la prescripción, especialmente la prescripción de medicamentos genéricos, en lo que llamamos la racionalización del uso del medicamento. Esos fueron los grandes paquetes de medida que afortunadamente permitieron que el sistema no quebrara. Y el sistema sigue sobreviviendo en una situación de estabilidad. No ha habido que hacer más medidas de ajuste, pero todavía debemos mucho a los profesionales y a los sectores proveedores de servicios del sistema sanitario para que recuperen todo aquello que en su momento tuvo que gastarse de menos. Insisto, estamos en una situación de estabilidad, no ha habido que tomar más medidas de ajuste, hemos crecido un poquito, muy poquito, pero queda mucho terreno por recorrer, sobre todo para los grandes deudores, los grandes con los que tenemos la deuda principal, que son los profesionales. Por cierto, no había suficiente solo con bajar los salarios, ni había suficiente con bajar el gasto farmacéutico, ni suspender las inversiones. Hubo que aumentar las listas de espera, porque si no hay un volumen suficiente de recursos para atender a todo el mundo, como cualquier otro sistema, tienes que introducir elementos de que se llaman racionamiento, y por tanto había que racionar la prestación de servicios. Pero aquí también otro gran agradecimiento a los profesionales. El acuerdo era que no se esperara a nadie que la espera supusiera un empeoramiento de su enfermedad o un riesgo para su vida. Y yo creo que ahí, y a las pruebas me remito, eso no es responsabilidad del consejero decidirlo, lo que decíamos antes, la decisión está en la línea operativa ahí abajo, y por lo tanto hacerles confianza a que lo gestionarán con absoluta integridad, y así fue. Y los criterios que se adoptaron para priorizar una atención sanitaria no solo fueron ya los ordinales, yo llegué primero o yo llegué después, sino que empezamos a aceptar que aunque hubiera usted llegado el último, tiene que pasar a ser el primero porque usted no puede esperar. Y esos fueron los grandes elementos en los que se aguanta la viabilidad de momento.
Afortunadamente no ha habido que tomar más medidas de ajuste y lo que sería deseable es que lo antes posible se pueda recuperar con la financiación adecuada, la que le corresponde a la atención sanitaria de España en su conjunto y de las comunidades autónomas, y en especial Cataluña y alguna más, que tienen una financiación por debajo de aquello que les correspondería. Es una suerte poder tener ejemplos claros de cómo gestionar, ¿no? Pero es muy importante saber el por qué se produce la lista de espera, el por qué ha habido que bajar los salarios, el por qué ha habido, sobre todo para preservar eso, que nadie se quedara sin el derecho a la atención, que no se cerraran centros sanitarios y que no se quedara nadie sin una parte de la cartera de prestaciones. Era más fácil a lo mejor decir, pues mire, ¿sabe qué? Vamos a quitar la operación, vamos a quitar la operación de las anginas, o vamos a quitar cosas de la cartera, pues consideramos que eso no era lo que tocaba por concepto de política sanitaria y mantuvimos eso, ¿no? Seguro que alguno de los estudiantes quiere luego al final en la parte de preguntas al doctor Boi Ruiz quizá preguntarle concretamente sobre sus años de experiencia, ¿no? Teniendo la suerte de que estuvo en el timón, ¿no? No fue fácil ni fue agradable, pero muchas veces, y eso va un poco en la conciencia de los médicos y de las enfermeras, tenemos que hacer muchas cosas que no son agradables. Y por lo tanto, pero siempre que hacemos algo que no es agradable para un paciente es por su bien y normalmente el resultado es bueno. Os recuerdo que podréis hacer preguntas, yo seguiría por esta línea, pero vamos a volver un poquito a explicar un poquito el máster y un poquito el contexto de esas organizaciones sanitarias. Os recuerdo almohadilla OBS Encuentro Directivo, almohadilla OBS Encuentro Directivo, para todas vuestras preguntas, y podéis hacer preguntas concretas sobre la experiencia de Boi Ruiz. Nos has estado hablando de alguna manera de este tema, pero ¿cómo podrías explicarnos lo que es la correlación entre demanda sanitaria, recursos disponibles y respuestas según las políticas establecidas, ¿no? Fíjate, y los modelos? Habías hecho un poquito de introducción, pero esa relación va muy en algo de lo que se habla poco y se confunde. Hablamos poco de políticas sanitarias y hablamos mucho de la política en sanidad, son dos cosas distintas. Las políticas son al final, en general, aquello que se toma como decisión en función de unos valores para obtener un bien o un beneficio, ¿no? Hablamos de políticas de empresa, hablamos de políticas sociales, hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas de transporte. Las políticas es sustantivo y sobre qué las aplicamos es el adjetivo. Las políticas sanitarias son absolutamente condicionantes de la demanda sanitaria que vamos a tener. Nosotros el siglo XX lo hemos dedicado a una política sanitaria reactiva, es decir, cuanto uno enfermaba, automáticamente tenía una reacción del sistema. Era lo que llamamos una política sanitaria reactiva, es decir, esperemos que usted esté enfermo, pero no se preocupe, lo tenemos todo preparado para cuando esté enfermo. Eso ha ido a la larga aumentando la presión sobre el sistema. ¿Por qué? Porque esa medicina reactiva ha sido de éxito. Y ya no nos morimos de aquello que nos moríamos, no nos curamos, pero no nos morimos. Por lo tanto, hemos hecho de muchas enfermedades que eran letales, enfermedades crónicas. Y por lo tanto vivimos más años, con lo que tenemos más tiempo de adquirir más enfermedades. Y por lo tanto, esa medicina reactiva comporta como consecuencia su éxito, no es un fracaso, su éxito, el que vivamos muchos más años sobreviviendo a enfermedades que vamos arrastrando. A partir de aquí, eso es presión sobre el sistema sanitario, es lo que llamamos el fenómeno de la cronicidad, y requiere que en el siglo XXI nos planteemos políticas proactivas. No se trata solo de esperar que venga el paciente lo más enfermo posible para aplicarle los mejores tratamientos posibles, sino hacer todo lo contrario. Yo recuerdo cuando hacía ruedas de prensa presentando en público los buenos resultados que teníamos en Cataluña y en España en su conjunto en los trasplantes, yo decía que tenía dos noticias, una buena y una mala. Una muy buena, que es que cualquier ciudadano que necesitaba un órgano en este país lo tenía, y por lo tanto en tiempo y forma, y la mala es que seguíamos trasplantando demasiado. Porque el éxito no está en trasplantar, sino que el éxito de una política sanitaria es tener en trasplantar menos. Hacía exactamente lo mismo cuando salía con los resultados de la supervivencia del infarto de miocardio. Decía, una buena noticia, si usted tiene un infarto, pues tiene dentro del conjunto de Europa mayores posibilidades que cualquier otro país, excepto Finlandia, de sobrevivir. Pero una mala noticia es que seguimos teniendo más infartos. Por lo tanto,
tenemos que hacer políticas sanitarias que en relación a la demanda descompriman la demanda. Y esas políticas no están solo en manos del responsable sanitario, ni del Gobierno de España, ni del Gobierno de una comunidad autónoma, ni del Gobierno de un país en Latinoamérica, ni de muchas veces el ministro regional. Están en manos del conjunto de la política del Gobierno, y eso lo define muy bien la OMS en un informe que se llama Health in All Policies, que defiende que hay que hacer salud en todas las políticas. Y de ahí el que para poder hacer política sanitaria de verdad, no solo haya que pensar en la política de atención sanitaria, sino en la política de salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 determinantes que van a ser los que van a condicionar nuestra longevidad y nuestra esperanza de vida. El primero, el genético. Por lo tanto, estamos predeterminados a adquirir determinadas enfermedades, y ahí se está avanzando mucho en la investigación para ver si podemos prevenir y anticiparnos de forma diagnóstica a saber por nuestro genoma qué enfermedades vamos a desarrollar. 2, lo que yo llamo el código postal. Depende de donde uno nazca, crezca, envejezca, viva en general, su esperanza de salud va a ser una o va a ser otra, porque hay determinados condicionantes que no están en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la obesidad infantil, la obesidad infantil las soporta las consecuencias de la obesidad infantil en el sistema sanitario, pero no está mucho en sus manos el hacer políticas encaminadas a que los niños tengan una vida activa, que hagan poca estancia, entre comillas, en los sofás jugando con una videoconsola. Eso no está en manos del responsable sanitario. Como él no está en que cuando se diseña una carretera, por mucho que sea mucho más barato hacer curvas con un radio mayor porque las expropiaciones son menores, no tengamos en cuenta que ahorraremos aquel año en la construcción de la carretera, pero estaremos pagando toda la vida los accidentes que se producen en aquella curva. O sea, hay muchas, ya no hablemos de la educación en salud se tiene que hacer en la escuela, no la tenemos que hacer en el sistema sanitario cuando llega el enfermo, a explicarle, no hombre, no, es que usted que es diabético tendría que caminar, ¿no? Todo eso tiene que tener un elemento previo, ¿no? Por eso el Health in All Policies va a condicionar la demanda y la sostenibilidad del sistema. Sí, el sistema siglo XX, incluso principios del XXI, se basa en crecer. Cuanto más operemos, cuanto más hospitales tengamos, cuanto más camas tengamos, cuanto más asistencia médica hagamos, parece mejor el sistema. Afortunadamente podemos hacerlo, pero la política sanitaria no es buena si va incrementando la demanda. Y esa es la correlación que tiene que haber en el siglo XXI, salud en todas las políticas y una buena política sanitaria asistencial. Muchos cambios de cara al siglo XXI, por tanto, el planteamiento. Pero un ejemplo doméstico, si nosotros en la escuela y en casa a los niños le damos la fruta pelada y a trozos, el día que salgan de casa no comerán fruta. Se limitarán a comer normalmente postres de tapa. Y eso va a tener mucha importancia a la larga, en la esperanza de vida, en la incidencia y prevalencia del cáncer de colon, etcétera, etcétera. Y eso no podemos solucionar a los sanitarios. Eso es la escuela y la familia. Si no, la única fruta que comerán, los que tenemos hijos lo sabemos, plátano, que es el fácil de pelar. Voy a ver si lo implemento esta noche en casa. Me ahorraría mucho tiempo. Clase de pelado de manzana. Fundamental como educación sanitaria. Siguiendo un poquito en ese contexto, ¿no? ¿Cuáles serían, por tanto, los principales cambios en los sistemas de salud de referencia que puedas...? Sí, lo que sí que está muy claro es que tenemos un cambio que se está produciendo, y vuelvo a lo que es la empresa sanitaria, que se está produciendo en la base. La cronicidad, esos pacientes que no curamos, pero que les hemos hecho ganar esperanza de vida y que acumulan varias enfermedades, la respuesta que está dando el sistema sanitario en la base, que es lo que llamamos la atención a la cronicidad, los servicios integrados, etc., eso está evolucionando de una manera notable. Mucho menos las reformas que hay que hacer en la administración para hacer eso. Es un proceso bottom-up. El sistema se comporta exactamente igual que una organización sanitaria. Es mucho más fácil que en la línea de producción se vayan adoptando los cambios, que esos cambios se incorporen, digamos, al procedimiento general de la organización. Pues en el sistema pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos unos problemas que son comunes a todos los países. Yo creo que los países latinoamericanos, los países europeos que tienen sistemas públicos de salud, tienen los mismos problemas.
en mayor o menor intensidad desde el punto de vista en el tiempo en que se encuentran. Pues el problema de la cronicidad comienza a ser un problema incipiente en algunos países latinoamericanos, y en los países europeos ya es un problema, vamos, más tangible y más evidente. La innovación tecnológica disruptiva que aparece, eso lo tenemos en todos los países. El cómo introducimos con facilidad las nuevas tecnologías. Tenemos el mismo problema nosotros que cualquier otro país. Por lo tanto, los denominadores comunes de los problemas de los países con sistemas nacionales de salud, otra cosa son los países que entregan el derecho a la atención sanitaria al mercado. Esos tienen otro problema. Pero los sistemas nacionales de salud tenemos los mismos problemas, en diferente estadio de presentación, pero los mismos. Muy interesante, porque por tanto serían trasladables para estudiarlo. Y sobre todo podemos trasladar una cosa muy importante: los que ya hemos vivido el problema, es más importante explicar lo que no hay que hacer que lo que has hecho. Por lo tanto, ayuda mucho más y es más rápida la solución si alguien te explica: no vayas por ahí, que eso no va bien. Una última pregunta en este contexto, ¿no? Y un poquito también para situar a los estudiantes, muchos de ellos quizá cercanos a la gestión y dirección sanitaria, pero otros simplemente interesados por el management o por los programas más generalistas que tenemos. ¿Cuáles serían los agentes principales que componen un sistema sanitario? A ver, cualquier directivo sanitario tiene que entender que los tres grandes actores principales en cualquier organización sanitaria y en cualquier sistema son tres fundamentales: el paciente, el profesional sanitario y la administración, en tres funciones diferentes, ¿no? El paciente como objeto y sujeto de un derecho, cada vez, por cierto, más informado, con más derecho a participar, que quiere tomar decisiones con mucho mayor conocimiento, fuera del paternalismo de lo que diga el profesional sanitario, sino que a veces toxinformado, muchas veces demasiado doctor Google como Interconsulta, genera unas determinadas dificultades. Pero el paciente, sujeto y objeto de derecho. El profesional, capital conocimiento. Capital conocimiento que garantiza con su código ético que no lo utilizará en su favor para convencer al paciente de que haga algo que no sea lo procedente. Y tercero, la autoridad sanitaria, la administración, que tiene que garantizar la accesibilidad del paciente y, por tanto, el ejercicio de su derecho al sistema, y garantizar la calidad y la respuesta cualitativa que el sistema, a través de los profesionales, le da al paciente. Esos son los tres actores que siempre hay que tener presentes como actores principales. Después tendremos unos actores secundarios. No olvidemos que vamos a necesitar a esos otros actores secundarios para poder tener un medicamento, para poder tener una tecnología, para poder tener en adecuado estado de limpieza nuestro centro sanitario, que vamos a tener que alimentar a aquellos que están ingresados. Luego, todos esos demás actores son los actores, digamos, secundarios, importantes, porque muchas veces sabemos que sin actores secundarios no hay obra, pero sobre todo van a estar muy condicionados en relación a cuál sea la relación de ese triángulo, que tendría que ser equilátero, entre paciente, médico, enfermera, profesional sanitario en general, y responsables de la administración. Hemos podido definir bastante bien en el concepto clave de esta noche, la dirección y gestión sanitaria, una definición inicial, un segundo bloque de contexto, de contextualización de modelos y de sistemas sanitarios y de principales agentes, que yo creo que era un tema importante también para enmarcar. Pasaríamos siguiendo con este segundo bloque, a los instrumentos transversales al servicio de la gestión, ¿no? Y cuáles son sus peculiaridades. Aprovecho para comentar que al final de la entrevista, como siempre, hacemos las preguntas de los estudiantes de OBS Business School, almohadilla OBS Encuentro Directivo. Esperamos vuestras preguntas al final. ¿Cómo gestionar los recursos humanos y los recursos económicos de las organizaciones sanitarias para poder optimizarlos, ¿no? Este es un tema absolutamente clave en cualquier sector y también, entiendo, teniendo en cuenta esa peculiaridad, que gestionamos mayoritariamente capital conocimiento, ¿no? Claro, nosotros tenemos en nuestro claustro de profesores, profesionales con larga experiencia docente, pero que además son profesionales que ejercen la actividad que explican. Una cosa que es difícilmente comprensible en otras materias, lo es muy comprensible en el ámbito sanitario. No se puede entender que haya un profesor de cirugía que no opere.
Por lo tanto, pues, si no opera, su autoritas es la que es. O un profesor de medicina interna que no ausculte pacientes, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que queremos es también en este máster que aquellos que enseñan los instrumentos básicos de la gestión los estén utilizando, porque no hay solo con saberse la partitura. Todos nos podemos saber la partitura de las políticas sanitarias, etcétera, etcétera, pero es muy importante que sepamos tocar el instrumento que toca. Y siendo muchos los instrumentos, pues hay que saber cuál es el instrumento adecuado en una organización sanitaria de capital conocimiento para gestionar los recursos humanos de conocimiento. Hay que también ver cómo se puede gestionar desde el punto de vista de la gestión económico-financiera el resultado económico de una organización sanitaria, que no solo tiene que rendir cuenta de un equilibrio presupuestario, sino ese equilibrio presupuestario tiene que justificar que ha sido coste eficaz o coste eficiente para aquello que ha resuelto. A un hospital no solo rinde cuentas de su equilibrio presupuestario, sino cuánta gente ha sanado, cuánta gente ha tratado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los instrumentos de la gestión, siendo instrumentos básicos de management, requieren ser, digamos, conocidos desde su aplicación al sector salud con las peculiaridades que éste tiene. Y eso es lo que los profesores que tenemos en nuestro máster hacen. Lo hacen cada día en sus organizaciones y por lo tanto son capaces de transmitirlo a aquellos que lo tendrán que hacer. Una amplia mayoría del claustro de OBS, como sabéis, no solo en este máster, sino en los otros másteres, se trata de esa figura del practitioner, que a veces alguien que trabaja en el mundo en el que a la vez también imparte docencia. Por supuesto, estamos de acuerdo con esa idea. ¿Cómo gestionar los sistemas de información y la gestión de las tecnologías de la información y comunicación en esta era? Claro, esta era en nuestro sector, digital, en el sector salud, es absolutamente disruptiva. Lo que para nosotros supone el Big Data, no hace falta que diga lo que pesa en la aceleración de la innovación. Claro, antes hacer un proyecto de investigación podía tardar 5 años, ahora en un mes has recogido una información que antes tardabas en recoger 5 años, ¿no? Con el lápiz en la oreja y el papelito, ¿no? Revisando historia clínica por historia clínica. Por lo tanto, todo eso es enormemente disruptivo. Todo eso requiere un criterio de gestión también propio de empresas del conocimiento. No se trata de tener información, sino se trata de que esa información sea capaz de generar conocimiento. Y por lo tanto, no solo sirve para tomar decisiones de gestión, sino sirve para aumentar el capital conocimiento de los propios profesionales. Y ese es el elemento clave y nuclear que tenemos en lo que son las TICs que representan el sector salud. Ya no digo las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la cirugía. Ahora en Cataluña llegamos a una tasa superior al 40% de pacientes que operamos y que no ingresan, que se van a casa por la tarde. Y eso es gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a los instrumentos de tratamiento médico. Por tanto, una revolución por supuesto, disruptiva. ¿No? ¿Cómo gestionar, siguiendo un poquito con esa idea de los instrumentos al servicio de la gestión sanitaria, ¿cómo gestionar la garantía de calidad que ofrecemos? Bien, ¿qué claves nos puedes dar? A ver, la gestión de la calidad en nuestro sistema se basa en un principio fundamental, que es el principio de la confianza en el profesional. O sea, nosotros sabemos que el profesional, aparte de sus motivaciones obviamente laborales y propias de cualquier otro profesional, tiene una importancia notable para él desde el punto de vista de su escala de Maslow, la autorrealización y su desarrollo profesional. Y eso solo se obtiene con buenos resultados de calidad en la atención sanitaria. Y además hay una cultura muy propia, una cultura que creo que no tienen otros sectores públicos, que en el sector salud, que rendir cuentas y hacerlo público. A mí me gustaría, y yo lo digo porque fue mi tesis doctoral y por lo tanto no tengo ninguna vergüenza en decir que yo defendí claramente una tesis doctoral que era posible en Cataluña rendir cuentas de detalle de todos los hospitales de Cataluña con nombre y apellidos, y tuve la ocasión de poder hacerlo teniendo responsabilidad pública. Y en Cataluña uno puede entrar en la web del Departamento de Salud y ver la mortalidad que tiene un hospital de infarto de miocardio, la que tiene la factura del cuello de fémur, cuánto gasta, cuánto no gasta, qué productividad tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto ese rendir cuentas
creo que es un elemento de absoluta garantía. Ya digo, hay otros sectores públicos que no lo hacen, y a mí me gustaría que todas las políticas públicas tuvieran la misma transparencia en términos de rendir cuentas que tiene el sector salud. Es la famosa concepto de accountability. Yo puse en marcha en detalle la central de resultados, empezó a desarrollarse dentro del sistema en el año 2008, hasta que se empezaron a hacer informes genéricos en el año 2010, y en el 11 ya dijimos nombre y apellidos, no solo de los hospitales, de los centros de atención primaria, de los centros de salud mental, de los centros de investigación y de salud pública. Por lo tanto, el que quiera lo puede ver. Una última parte en este segundo bloque de desarrollo, y un poquito que también explica cómo funciona nuestro máster de Dirección y Gestión Sanitaria. Como decíamos, Boi Ruiz es el director académico y el que ha, digamos, diseñado este máster con un claustro de primerísima línea, de máximo prestigio. Un tema final importante en este bloque, el tema de la gestión clínica. ¿Cómo gestionar los servicios asistenciales y la gestión clínica? ¿Qué quiere decir? Un poquito si lo podrías explicar. Aquí me acompañan dos grandes expertos en el tema, en el máster, y me ayudan en la dirección, que son el profesor Antoni Trilla, que es el director del máster presencial de la Universidad de Barcelona, que es la universidad que nos da el carácter universitario del máster, y el doctor Mauri, que es experto en gestión clínica, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos ahí es explicar que ya no se trata simplemente de tomar decisiones meramente clínicas, en el sentido de usted tiene un apendicitis, yo lo opero, que es lo que tiene que hacer si se sigue haciendo, pero que los clínicos tienen que tomar decisiones basadas no solo en la mejora del paciente, sino que esa mejora del paciente sea lo mayor coste efectiva posible, porque si la medida o la decisión que se toma sobre ese paciente no es la más coste efectiva posible, estaremos quitándole recursos a otro paciente. Y por lo tanto, poniéndolo en un extremo de ejemplo muy duro, que es el que se puede encontrar un médico cuando tiene que decidir en un momento determinado en una organización no gubernamental de ayuda delante de un gran problema de salud pública en cualquier país del mundo, entre si va a darle el antibiótico más caro a aquel paciente con una neumonía, o esos mismos recursos los utiliza para vacunar a 1000 niños. Lo digo por ponerlo en un extremo para entender el ejemplo, pero eso ya en el nivel absoluto micro de la gestión de los profesionales ya está absolutamente incorporado y se ha hecho de abajo arriba. Eso no viene de la administración, no es la administración la que se inventa la gestión clínica, ni los directivos se inventan la gestión clínica. Los médicos y las enfermeras y el personal sanitario deciden tomar las decisiones clínicas en base a la medicina basada en la evidencia, en base al coste efectivo de las decisiones, en base al coste efectividad, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento natural ya en la toma de decisiones. Que no queramos regularlo, porque no es regulable. Muchas veces alguien quiere hacer una norma que diga, ahora vamos a hacer una norma de cómo se gestiona, cómo se hace la gestión clínica. No, la gestión clínica es una manera de hacer, como decía antes, en esa organización y ese tipo de empresa sanitaria en que las decisiones se toman en la línea operativa. Dentro de gestión clínica hay varios conceptos que nos surge la duda. Voy a apuntar algunos porque estamos ya mal de tiempo. De alguna manera, si los pudieras definir de una forma más o menos sintética. ¿En qué consiste la atención primaria y comunitaria, la atención hospitalaria, la atención sociosanitaria y la atención a la salud mental? Son muchas preguntas. Nosotros venimos de un modelo sanitario muy divisional, en el que lo banal era, para decirlo de alguna manera, para el médico cabecera, y eso era la atención primaria. Lo importante era el especialista y la atención especializada hospital centrista, centrada en el hospital. Ese es el modelo primario del que venimos en nuestro antiguo modelo de seguridad social. Ese modelo, por ejemplo, para mí tiene una terminología mucho más adecuada en los países latinoamericanos. A la atención primaria le llaman primer nivel de resolución. No se trata de que sea lo más banal, sino que en ese primer nivel, sin tener por qué utilizar equipamientos hospitalarios, se puedan solucionar cosas que, por cierto, pues son del especialista. No tiene que esperar el especialista a que venga el paciente al hospital, puede ir perfectamente al centro de atención primaria. O nuevas tecnologías, se le puede enviar una imagen de una lesión dermatológica al dermatólogo al hospital. Por lo tanto, para entendernos bien, venimos de un modelo en el que la primaria
era lo que trataba la banalidad, por decirlo de alguna manera. Ahora ya no es así. La atención primaria, es más, el médico de familia el médico de familia y de atención comunitaria es una especialidad perfectamente acreditada y con un papel nuclear, sobre todo en la gestión del paciente crónico, porque claro, el paciente crónico que tiene diferentes enfermedades que requerirían diferentes especialistas, ¿quién es capaz de llevarlo de una manera adecuada? ¿Y quién gestiona su caso con la complejidad que tiene? Pues lo gestiona la enfermería de la atención primaria con unas figuras que llamamos gestores del caso. Por lo tanto, para mí, la atención primaria es el primer nivel de resolución que tiene que tener la máxima capacidad posible de resolver problemas de salud. La atención especializada no necesariamente tiene que ser ni es hospital centrista, sino que en todo caso en los hospitales tienen que estar los equipamientos de alta tecnología que por razón de coste-eficiencia no tienen que estar en los centros de primer nivel de resolución. Pero después tenemos un problema que no hay que olvidar. La enfermedad genera problema social. Nadie tiene un problema social estando en perfecto estado de salud. Nadie pierde su autonomía personal si no tiene una enfermedad que la acompaña. Por lo tanto, muchos procesos sanitarios requieren ser complementados con atención social porque su larga evolución hace que uno pierda sus propias capacidades y su entorno familiar no los pueda resolver. Por lo tanto, nació en Cataluña lo que llamamos la atención sociosanitaria hace muchos años, con la idea de que aquel paciente de una edad determinada, por poner un ejemplo sencillo de entender, que le operas una fractura al cuello de fémur, pero que es una persona ya mayor, de un estado de salud un poquito, digamos, debilitado, porque tiene alguna que otra enfermedad, que es una hipertensión, que es una diabetes, etcétera, etcétera, que va a tener dificultades para levantarse cada día porque no tendrá en casa nadie que le levante y por lo tanto esa poca rehabilitación del hábito cotidiano no la va a tener, y más si además necesita una rehabilitación ya no más allá del hábito cotidiano. Por lo tanto, esa atención sanitaria con ese componente social no la tenemos que hacer en los hospitales manteniendo a los pacientes ingresados meses. Y por lo tanto, esos centros sociosanitarios son aquellos que resuelven la atención sanitaria y al mismo tiempo la social. No confundir con la terminología que se va extendiendo en el resto de España de llamar centros sociosanitarios a las residencias de gente con problemas de dependencia. Eso es otra cosa, eso también existe, y son las residencias de atención a la gente dependiente. Eso no es el sociosanitario entendido como combinar la atención médica y sanitaria con el complemento social que necesitamos, ¿no? Esos son los tres grandes niveles de resolución. El nivel de resolución para mí más importante, el que hace la atención comunitaria, el que mira que el paciente esté en condiciones adecuadas en ese código postal. Claro, lo importante no es sentarte delante del paciente que le dices coma usted esto, coma lo otro, tómese las pastillas. Alguien tiene que ver que lo hace. Y tenemos mucha gente mayor, especialmente mujeres que viven solas. ¿Quién va a hacer la atención comunitaria para ver si tienen la nevera llena, para ver si la medicación se la toman, para ver si salen a pasear las horas que tienen que salir a pasear? Eso es lo que llamamos atención comunitaria, residiendo en ese primer nivel de resolución, ¿no? Por lo tanto, eso ha cambiado de una manera extraordinaria y va a cambiar más. Y, en segundo lugar, el papel de la atención especializada ya no puede quedar dentro de los muros del hospital, sino lo que llamamos hospital líquido. El hospital tiene que estar presente en todos los demás sitios donde el conocimiento que está en el hospital sea trasladable y aplicable. Otra cosa en donde tienen que estar las tecnologías, pero no confundamos las tecnologías con la atención. Al final la atención sanitaria la prestan profesionales a personas y de vez en cuando interponemos una máquina, pero la máquina no es la que hace la atención, es las personas que están al otro lado de la máquina. Muchas gracias por una brillante explicación. Una última pregunta en este segundo bloque. Y pretendemos enseñar lo que es la atención comunitaria y lo que es los niveles de resolución en el máster. Lo enfocamos desde el punto de este sentido, es decir, de dónde venimos y dónde estamos, porque un sistema, si hay algún sistema que está en transformación permanente, es el propio sistema sanitario. No es que haya que hacer reformas, es que las reformas se hacen solas, la propia demanda cambia, por lo tanto las reformas se hacen solas. Me van diciendo que casi ya solo tenemos 5 minutos.
Una última pregunta, por tanto, ¿en qué consistiría la atención integral integrada y la gestión del medicamento? Para finalizar ese segundo. Básicamente es lo que estábamos diciendo, es decir, ya no se trata de que el paciente vaya cambiando de ventanilla, si me permiten la expresión, sino que tenga una única ventanilla desde la que se le dé respuesta a todos sus problemas de salud. Eso es lo que llamamos atención integrada e integral. Integrada entre todos los actores que le prestan servicios, que son multiprofesionales y multidisciplinares, y luego que lo hagan de una forma integral, es decir, que no solo tengan en cuenta la enfermedad, sino que tengan en cuenta la integralidad de la persona, el factor humano. La humanización de la atención sanitaria es un elemento con el que cada vez tenemos que ser más proactivos, porque las tecnologías marcan distancia y pierdes el tacto, el tocar al paciente y lo que eso reconforta. Todo eso es la atención integral e integrada. Eso es lo que hace que los sistemas divisionales tengan que ser más líquidos, como decíamos antes, ¿no? Y después la gestión del medicamento, pues también supone un elemento enormemente importante. Claro, la investigación farmacéutica, ayudada por las tecnologías de la información y la comunicación, que generan conocimiento a través de la información que explotan con mucha más rapidez, hacen que la innovación sea mucho más rápida y por lo tanto que vamos incorporando medicamentos con mucha más rapidez. Y por lo tanto la gestión del medicamento es enormemente importante en términos de valor. Ya no podemos seguir hablando del medicamento solo en volumen, precio y pronto pago, por decirlo de alguna manera, sino que la relación entre la industria farmacéutica, los financiadores, que son las autoridades sanitarias, y el prescriptor, tiene que estar mucho más basada en el valor que aporta el medicamento y no solo en el coste que tiene y en el volumen de compra o en los plazos de pago en que se va a proceder, ¿no? Yo por eso decía y sigo manteniendo que no hay que pagar un medicamento, sino hay que pagar lo que hace un medicamento. Y por lo tanto el medicamento no es un suministro, el medicamento es un servicio. Y por lo tanto hay que empezar a tratarlo de esa manera. Y hay que empezar a tratarlo con lo que comporta de valor. Pongamos un ejemplo muy reciente, ¿no? La disrupción que ha supuesto un medicamento que cura la hepatitis C. Desde el punto de vista administrativo es muy difícil de entender que eso que ahora va a suponer un gasto tremendo lo vayamos a recuperar dentro de 5 años o de 6 o de 7, porque habrá menos cáncer hepático, habrá menos cirrosis, haremos menos trasplantes hepáticos. Eso en concepto de administración no existe. 5 años, ¿no? en la gestión administrativa, en la gestión presupuestaria, solo existe el año en curso, y por lo tanto todo eso es un elemento disruptivo que va a tener que hacer enfocar la gestión de los presupuestos de los sistemas sanitarios públicos no en periodos anuales, sino sobre todo por la innovación en periodos plurianuales. Lo que vamos a invertir hoy, lo que vamos a gastar hoy es una inversión que recuperaremos dentro de unos años. Muchísimas gracias. La verdad es que tenía muchas más preguntas. Vamos a hacer solo una pregunta final del tercer bloque, al que yo llamaba futuro y retos o conclusiones, para poder hacerte alguna pregunta de los alumnos, que me han pasado varias preguntas, pero si no dejaremos sin tiempo la parte de los alumnos, ¿no? Entonces, en esa idea de conclusiones finales, algunas apuntes breves. ¿Cuáles serían los principales retos y oportunidades para la atención sanitaria en el siglo XXI? Y siempre desde esa perspectiva internacional, teniendo en cuenta nuestra audiencia internacional de esta tarde. Yo creo que uno de los principales retos que tiene los sistemas sanitarios en su conjunto, la sanidad del siglo XXI, es precisamente la formación de sus directivos. Es decir, se está produciendo un fenómeno tan disruptivo en el sistema por muchas cosas, como decíamos, las tecnologías, la innovación, el papel diferente del paciente, más informado y más proactivo en las decisiones que le atañen. Todo eso requiere que tengamos una formación directiva orientada a esas disrupciones del siglo XXI, ¿no? Una formación tanto para facilitar y acelerar los procesos de cambio que necesitan las organizaciones con los directivos actuales, pero también para formar los directivos en el futuro. España tiene ese reto, los países latinoamericanos también lo tienen, y los países europeos, en diferentes estadios, pero ese reto de la formación directiva es muy importante, teniendo en cuenta que el salto cualitativo en nuestras organizaciones pasa de que nuestras organizaciones no pueden ser administradas, tienen que ser conducidas y gestionadas. Y por lo tanto eso es el elemento clave de la dirección y la gestión, ¿no? ¿Para hacer frente a qué? Pues para hacer frente a un cambio de la demanda, gran reto, la cronicidad con mayor
o mayor o menor grado de penetración en los patronos de las poblaciones. Nos enfrentamos, como decía, al elemento innovador de todas las tecnologías a una velocidad asombrosa, y además tenemos otro elemento muy importante, como decía antes. Si seguimos presionando al sistema sanitario con más demanda sanitaria y no hacemos otras políticas, tenemos un reto muy importante en su sostenibilidad. La mejor manera de hacer sostenible un sistema sanitario es bajándole la presión de la demanda. ¿Y qué es haciendo salud? Y haciendo salud no es solo hacer atención sanitaria. Muchas gracias. Aprovecho, bueno, hacemos dos preguntas de nuestros alumnos. Hubiera hecho muchas más preguntas yo, pero Javier, de hecho las voy a agrupar las dos y así nos puedes contestar las dos a la vez. Javier desde Ecuador nos pregunta cuáles son las principales diferencias en la gestión sanitaria pública y privada, que es un tema que quizá queda un poquito por cubrir hoy. Y Pablo desde Barcelona, en este caso nos pregunta, y esto sí que de alguna manera ha salido, pero quizá algún ejemplo más concreto, si ¿nos podrías dar algún ejemplo real de interacción entre educación y sanidad? Bien, en relación a la gestión pública y la gestión privada, yo creo que desde el punto de vista de instrumentos, hay instrumentos de derecho público que son de necesaria utilización en el ámbito de la gestión pública. Tendemos en el fondo un problema de instrumentos. No tenemos un problema de concepto, porque al final, sea el financiador público o sea el propietario de los medios privado, o sea al revés, financiador privado y propietario público, la finalidad, como decía antes, se mide en resultados, y en resultados en términos de salud. No sobrevive ninguna organización sanitaria, ni pública ni privada, con malos resultados clínicos. Sobreviven muchas a crisis económicas, pero el intangible de ser un buen hospital, de ser un buen centro de salud, de ser un centro sanitario, supera con creces las dificultades económicas que pueda haber. Ahora, cualquier crisis de malos resultados clínicos, no hay distinción en si los malos resultados clínicos son en la atención privada o son en la atención pública, porque al final estamos reconociendo un derecho. Otra cosa es quién lo pague ese derecho, se lo pague uno de su bolsillo o se lo paguemos entre todos, pero la obligación de cualquier organización pública o privada es obtener ese resultado clínico positivo. Respecto a interacción Pablo desde Barcelona, sí, nos decía ejemplos de esa interacción entre educación y sanidad. Por ejemplo, ¿no? Educación y sanidad. Nosotros propusimos en el gobierno, con respecto a educación, varios programas. Uno de ellos, avanzar en el programa que llamamos Salud y Escuela, en el que entendíamos que había que enseñar en la escuela salud, que no es lo mismo estudiar biología y enseñar anatomía y fisiología y esas cosas que enseñan, digamos, los currículums escolares. Y otra era en qué podían contribuir las escuelas, por ejemplo, en el tema del sedentarismo infantil. Y llegamos a un acuerdo que sigue vigente y que verán en muchas escuelas de Cataluña, en el que conseguimos que los patios de los colegios, ya que los niños no juegan en la calle, se pudieran abrir a que los niños jueguen en los patios de los colegios los fines de semana, aunque no sean alumnos de aquel colegio. Y conseguimos que muchas escuelas estén abiertas los fines de semana para que los niños puedan jugar y hacer ejercicio físico como hacíamos nosotros cuando se podía jugar en la calle. Resultado de eso lo veremos dentro de unos años, porque ahora las políticas de salud no son de resultado cortoplacista. Veremos si todos aquellos niños que han jugado en esos patios del colegio versus otros niños que no han tenido esa oportunidad, sus indicadores de salud cuando son adultos son unos o son otros. Y ese acuerdo está y es operativo, y algunas escuelas además lo tienen rotulado, ¿no? Respecto a la educación en salud, yo siempre pongo un ejemplo fácil de entender cuando lo defendía en el gobierno, y además me apoyaba la responsable de enseñanza. Yo decía, ¿cómo es posible que mis hijos sean capaces de desmontar un ordenador de arriba abajo, cambiar el ventilador, saber cómo funciona, saberlo todo, desmontar la moto, saber cuándo le tienen que cambiar el aceite y cuándo tienen que cuidar no sé qué y cuándo tienen que llevar una revisión de no sé cuántos, y su maquinita no saben nada? Ni les preocupa el cuidado de su maquinita.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es introducir en la escuela los hábitos saludables. Igual que es capaz la industria de la moto, ¿no?, o las propias administraciones, de que tenga uno cuidado con la moto y lleve casco, de que le obliguen a determinadas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que sean capaces de desmontar todo y de su maquinita, cuando les preguntas para qué sirve el páncreas, entonces sí, saben para qué sirve el procesador, saben para qué sirve el disco duro, saben para qué sirve un puerto, pero no saben para qué sirve el páncreas, les suena. Yo creo que la educación sobre tu maquinita y cómo cuidarla es fundamental en la escuela, no en la universidad, ni cuando uno ya enferma, ni en las escuelas de pacientes, que lo hacemos, y yo colaboro con algunas de ellas de manera notoria, pero creo que llegamos tarde, hay que llegar antes. Muchísimas gracias al doctor Boi Ruiz por esta excelente entrevista. Muchísimas gracias a nuestros alumnos de OBS Business School por participar, por estar presentes en este encuentro directivo. Me hubiera gustado hacer más preguntas, pero se nos acabó el tiempo y os espero muy pronto en el próximo encuentro directivo. Buenas tardes. Muchas gracias.